Bien, buenos días y bienvenidos a este encuentro, las mañanas de la noche. Perdonen ustedes esta afonía, no he ido todavía al Rocío, es un puro catarro, pero espero disfrutar como todos los onubenses de la romería después de tantos años tristes que hemos pasado, ¿no? Sin poder disfrutar nuestra fiesta en toda Andalucía. Les quiero dar las gracias primero por su asistencia, las gracias a la autoridad portuaria, a la persona de su presidenta, las gracias a Jorge, que será nuestro ponente, a Gabitel, que es nuestro patrocinador, por acogernos en este acto que forma parte de un ciclo que inició el Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones de Andalucía Occidental el pasado año, también aquí en Huelva, fue en Casa Colón, hablando de otro sector estratégico como era el hidrógeno verde, y esto forma parte de la voluntad de nuestro colegio de estar presente en toda Andalucía, en todas las capitales de provincia, abordando el liderazgo en materia tecnológica de los distintos sectores industriales y de servicios también de las capitales de Andalucía. Las mañanas de la noche, muchos me han preguntado qué significa las mañanas de la noche, esa contradicción, ¿no? Un poco, ¿no? Y se lo quiero explicar. La Noche de las Telecomunicaciones es un evento que este año celebra su 20 aniversario, que cada comunidad autónoma, el colegio, celebra tradicionalmente, y es una gran cena que reúne al sector tecnológico. Se hace 20 años en Sevilla, pero la actual Junta Directiva decidió que no podíamos centralizar todo el poder tecnológico de Andalucía en la capital solo, sino que había mucho talento en Andalucía y por tanto había que salir para que esa noche se alargara. Claro, no íbamos a hacer 4 cenas, estábamos dándole vueltas, y se nos ocurrió que, como la marca importante era la noche, pues convertirnos en las mañanas de la noche. Y cada mañana previa a esta noche, que será mañana jueves, pues organizamos estos desayunos coloquios. Estuvimos el lunes en Córdoba hablando sobre la tecnología en el sector agrifood. Ayer estuvimos en Cádiz con los destinos turísticos inteligentes y hoy aquí para hablar de un tema sin duda estratégico en Huelva y su provincia, como es la industria 4.0 y la refinería. Jorge Arancibia, que es ingeniero industrial. Acitore, perdón, he dicho Arancibia porque ayer estuve con un Jorge Arancibia, disculpa Jorge. Jorge Acitore, que es ingeniero industrial. Los ingenieros, como los reyes, son primos, ¿no? Los reyes se dicen entre dos primos, pues los ingenieros, los telecos, los industriales, los aeronáuticos, todos estamos también bajo un paraguas, que es la ASIAN, que es la Asociación de Ingeniería Andaluza, que reúne todas las ingenierías para hacer fuerza industrial en Andalucía y sacar pecho de que aquí hay talento. Muchas veces tenemos más complejo que talento y hay más talento que complejo en Andalucía. Él nos va a hablar de lo que es el parque energético, lo que él denomina el parque energético de la Rábida, hacia una industria 4.0. Yo no les voy a hacer perder más tiempo con mis palabras, les agradezco de nuevo su presencia, les prometemos que vamos a volver el año que viene a Huelva, a esta casa que es magnífica, la verdad que nos ha encantado cómo se reutiliza un uso industrial en uso tecnológico. Y le doy la palabra a Pilar Miranda, presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva, agradeciéndole de nuevo la acogida. Muchas gracias, Antonio, querido Rodrigo, Gabitel, que tantas cosas hacemos juntos y además sois un ejemplo de eficacia en la gestión y el talento, pero además el talante. Es un placer poder trabajar contigo. Y aquí también estás además como representante del colegio, así que enhorabuena y muchas gracias por contar con el puerto de Huelva. Querido Jorge, que además en estos días venimos hablando mucho de CEPSA, gracias a la gran inversión que se va a realizar en Huelva y pienso que va a dar muchas oportunidades, mucha riqueza, mucho empleo y eso es lo que queremos desde el puerto de Huelva, la pedazo de comunidad portuaria que tenemos. Bueno, amigas y amigos todos, veo aquí a Carlos de Atlantic Copper, bueno, a muchísimas personas de muchas empresas. No voy a nombrar una a una, sino tienes el riesgo de dejarte algunas sin nombrar, a IQB, asociaciones, mentores, empresarios, ingenieros, mi querido Mafran, que es un crack, que lo sepáis. Ignacio, el director, no está aquí porque está en Barcelona presentando la ZAL, que sabéis que va a ser una realidad muy pronto, si no él estaría aquí, pero bueno, está Mafran, que aunque es muy joven, es un auténtico fenómeno. Estamos en un puerto al que os doy la bienvenida, un puerto con historia, con presente y sobre todo con mucho futuro, un puerto con historia. Por aquí pasaron griegos, romanos, tartésicos. Huelva es cuna de América. Ahora hablaba con Óscar de Zameta de la restauración que estamos haciendo en el muelle de Tarsi.
Una restauración que va a quedar muy bien y que va a traer más turismo, más riqueza y más oportunidades. Como eso, hemos restaurado Colón, ahora vamos a restaurar todo el espacio de alrededor. Estamos restaurando nuestra seña de identidad, porque tenemos que poner en valor este puerto tan importante de tantísimos años, que aquí confluyen las rutas más importantes universales desde hace muchísimo tiempo. Y el puerto de hoy en día es el puerto, esfuerzo y fruto del trabajo de tantos y tantos profesionales del puerto y de toda la comunidad portuaria. Un puerto con presente, que es el quinto puerto más importante de España y el número 25, un puerto que va trabajando día a día por superarse, y por eso yo todos los días del año le doy las gracias a mi gente del puerto de Huelva y a todos vosotros, a toda la comunidad, porque el resultado del puerto es gracias al esfuerzo de todos y a cada uno de vosotros. Cuando estáis en parada lo notamos, por lo cual, y cuando aumentáis vuestros tráficos también lo notamos. Por lo cual el esfuerzo de todos es lo que lleva al puerto al sitio donde está. Pero un puerto sobre todo con mucho futuro. Ahora hemos aumentado en el primer cuatrimestre más del 25% de incremento. Eso es un dato muy bueno, porque siempre nos estamos superando día a día. Un puerto que, como veis aquí, está muy avanzado digitalmente. Yo quiero señalar dos aspectos en los que estamos muy avanzados: el tema medioambiental y en digitalización. Yo creo que eso nos define como puertos modernos, puertos estratégicos, nodos logísticos de referencia al suroeste de Europa que queremos ser. Un puerto que está manteniendo los tráficos tradicionales, pero también está diversificando, y por eso, pues, además de graneles sólidos y líquidos, que son los tráficos habituales del puerto de Huelva, pues también estamos trabajando en contenedores, mercancía general. Por eso vamos ahora a iniciar una segunda rampa Ro-Ro, y por eso estamos terminando la ampliación del muelle sur, una ampliación maravillosa que nos va a dar mucha riqueza y muchas oportunidades. Pues, como decía, estamos muy avanzados en digitalización. Mafran lidera un trabajo interna y externamente. A nivel interno, porque nuestra operativa tiene que estar al día. Por ejemplo, en época de pandemia, el viernes, sabéis, cuando se empezó todo el tema de la movida de la pandemia, y el lunes estaba todo el mundo teletrabajando. Pero además de poder teletrabajar, nuestras operativas portuarias están muy controladas gracias a ese esfuerzo que se está haciendo en nuevas tecnologías, en digitalización, a cargo fundamentalmente de Mafran y de todo su equipo. Este nodo estaba inicialmente, sabéis que abajo hay una lonja tradicional, pero la parte de arriba estaba pensada para hostelería. Yo, que soy un poco machacona, estaba todo el día Ignacio. No entra nadie, nadie coge el espacio, los espacios cuando no se utilizan se mueren. Total, que al final, pensamos, decidimos hacer el nodo de innovación tecnológica que tenemos hoy en día. Y además estamos trabajando con un socio digital muy potente, como es Telefónica, y juntos, pues, hemos puesto en marcha el primer nodo FitWork portuario mundial, donde ahora mismo hay 7 empresas trabajando fuerte, ¿verdad, Néstor? 7 empresas que están innovando y van a dar como resultado un trabajo que va a venir muy bien a la operativa portuaria. Somos un puerto y un nodo en el que están muchas personas de todo el mundo mirando. Tenemos Monsalvete, querido Monsalvete, tenemos mentores de primer nivel, y todos juntos estamos consiguiendo sacar adelante muchos retos que ha propuesto Telefónica, y ahora vamos a proponer nosotros desde el puerto de Huelva. Por lo cual, yo creo que esta lonja de la innovación, que se inauguró hace muy poco tiempo a cargo del presidente de la Junta, va a dar un buen resultado, y yo les doy las gracias por todas las personas que están trabajando aquí en la lonja, y como las empresas, por el gran esfuerzo que están haciendo y la ilusión que tienen y la calidad tan alta y el nivel tan alto.
Hoy vamos a escuchar a Jorge, una persona joven, muy potente, que va a explicar pues, la digitalización en la industria. Y yo, para terminar, porque me voy a volver a vestir de gitana para darle el ramo al Sin Pecado al lado del puerto de Huelva, me voy a tener que ir, no te voy a poder escuchar, que me encantaría, Jorge, pero bueno, ya lo he escuchado muchas veces, sé lo potente que es y quiero señalar pues también el esfuerzo que se está haciendo a nivel medioambiental en el puerto de Huelva, porque estamos al día de todo tipo de iniciativas como hidrógeno verde, como fotovoltaica, como todo aquello que traiga riqueza, prosperidad a Huelva. Somos un puerto de estuario entre un paraje natural y una industria, el núcleo industrial más importante de Andalucía y el segundo más importante de España, pero la buena noticia es que gracias al esfuerzo de muchos de los que estáis aquí y de otros muchos que no están, y del puerto de Huelva también, gracias a eso es un puerto sostenible, que además yo creo que día a día va cambiando la imagen del puerto y de Huelva en el mundo. Así que yo agradezco al colegio el que haya contado con el puerto de Huelva, Rodrigo, y agradezco también a Jorge pues que esté aquí. Muchísimas gracias a todos. Yo sí estoy afónica por el camino, que lo hice el domingo con la Blanca Paloma, y mañana me iré al Rocío, por lo cual no tiene arreglo mi afonía, que durará durante tiempo. Pues muchísimas gracias a todos, me excuso y un beso muy fuerte y gracias por contar con nosotros. Y bienvenido. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias a Pilar, que se va, pero a la Autoridad Portuaria, que al fin y al cabo quien nos está cediendo este espacio para poder hablar con todos vosotros. A Rodrigo y a su colegio, ¿no?, por haber pensado en mí, ¿no? Hay veces que que también me he acordado de él durante estos días preparando la presentación, y a todos compañeros y amigos que estáis aquí, ¿no? Quiero empezar haciendo un minuto de seguridad. Es el primer valor que tenemos en CESA y es una cuestión que siempre la hacemos en todas las reuniones que tenemos. Simplemente comentar que a la salida tenéis una escalera y haceros reflexionar que la mitad, o sea, la segunda causa de mortalidad en la industria americana es debido a caídas bajando escaleras. Son actividades que no les tenemos una percepción de riesgo alta y por eso no les prestamos atención. Vamos tomándonos un café con el ordenador en la mano de cualquier manera, sin ir fijándonos en qué es lo que estamos haciendo, y todos hemos tenido algún percance. Nosotros este año llevamos a nivel de todos los parques energéticos 3 accidentes con bajas y los 3 son por caídas de escalera. Así que bueno, es esa reflexión de seguridad. Vamos a empezar. La verdad es que yo tenía una presentación más extensa, pero me habían informado más de la longitud de la presentación, así que voy a tener que recortar un poquillo. Cuando me puso Rodrigo este título, yo dije que primero tendría que haberse llamado 14.0, ¿no?, que yo soy un gran madridista, y es como tendría que haberle llamado, ¿no? Pero bueno, hablando ya más en serio de lo que es la industria 14.0, primero quisiera hacer el encaje de lo que es el parque energético de La Rábida y lo que es CEPSA, ¿no?, para ver un poco cuál es el futuro que nosotros auguramos y en función de eso cómo aporta la industria 4.0 para ese futuro que nosotros todos esperamos. Viendo, digamos, nosotros, una vez que el martes pasado precisamente se empezó el desmantelamiento de la refinería de Tenerife, que llevaba parada ya hacía varios años, pues los 2 centros industriales dedicados, digamos, a refino de petróleo que ha quedado CESA son los que tenemos en Algeciras, bueno, en San Roque y aquí en Palos de la Frontera, ¿no? Lo cual dice que la huella de CEPSA en Andalucía pues es particularmente importante, ¿no? Y si nos vamos a datos de 2019, que es el último año un poco, digamos, normal, antes de que viniesen todos los cisnes negros que han podido venir,
Pues estamos hablando de una empresa que aportaba el 8,1% del PIB de Andalucía y unas exportaciones, pues casi 3.800 millones de euros. O sea, estamos hablando de una empresa muy importante y, por tanto, garantizar su supervivencia en el tiempo pues es particularmente relevante para nuestra comunidad. En el caso de la Rábida, estamos hablando de una empresa que, bueno, por volumen es la más grande de Huelva y que ahí tenéis las cifras. O sea, procesamos más de 200.000 barriles cuando tenemos bien las unidades al día. Solo en producción eléctrica, por ejemplo, ¿no?, que es una cuestión auxiliar nuestra, pues estamos produciendo pues, casi el 40% de lo que se consume en una ciudad como Huelva. Y en cuanto a lo que son movimientos portuarios, pues son 16 millones de toneladas, que estaremos en el orden del 40%, por ahí, pues, del volumen que se mide en el puerto. Y lo que es más importante, o sea, tenemos una plantilla de más de 700 personas que a su vez están generando pues mucho empleo indirecto. O sea, allí todos los días estamos entrando del orden de 2.000 personas en la refinería y cuando llega una actividad como una parada, pues podemos duplicar ese valor, ¿no? Vamos a continuar. Entonces, viendo eso, pues la estrategia de CESA que se ha presentado recientemente y que aquí don Óscar Lezameta la conoce casi mejor que yo de tantas veces que, que la hemos estado presentando estos días, pues parte de una situación que es bastante importante. Se habla mucho de la electrificación y es verdad que en determinados mercados la electrificación es imparable, ¿no? Lo estamos viendo en los vehículos eléctricos y muchos en cuestiones, digamos, relativas a lo que son las ciudades, ¿no? Sin embargo, hay sectores donde no vemos que los electrones verdes vayan a ser la manera de hacer una industria más sostenible, ¿no? Particularmente lo que sería en el transporte pesado y después, digamos, en la industria, ¿no? Ahí hace falta, pues, primero muchas veces como materia prima y después muchas veces como fuente energética, pues otro tipo de energía que sustituye y que haga el papel que hizo el hidrocarburo pues a principios del siglo XX en adelante, ¿no? ¿Cómo encaja eso con nosotros? Pues bueno, la verdad es que habéis visto la ubicación que tenemos. Estratégicamente estamos entre África, Europa, el Mediterráneo, el Atlántico. Tenemos acceso a casi todos los mercados mundiales en las dos refinerías. Es una empresa que es pequeña, pero es suficientemente grande e importante en España como para poder cambiar rápido y adaptarse antes que otras empresas de más tamaño. Luego después tenemos una penetración en el mercado bastante relevante de cuestiones como, por ejemplo, la aviación, ¿no?, que somos los asfaltos, ¿no? Somos un actor muy importante. Una cuestión que no se puede soslayar y es nuestra tradición industrial. Aquí la gente habla del hidrógeno verde con mucha gratuidad cuando no es una molécula que sea fácil de tratar. Nosotros llevamos pues toda la vida, porque el hidrógeno hace falta para nuestros procesos y, hombre, pues no es para tenerlo, digamos, al lado de tu cabecero de tu cama. O sea, entonces, nosotros tenemos esa tradición, heredada aquí también desde el tiempo minero en Huelva, que hay una cultura industrial muy grande, ¿no? Y después, por último, pues tenemos mucho potencial de integración en esta comunidad portuaria, como ha dicho antes Pilar. Tenemos muchas empresas que tocamos aspectos que van muy relacionados con lo que va a demandar el futuro, ¿no? Entonces, la estrategia de CESA, que se llama Positive Motion, ¿no?, intenta decir, oye, no solo queremos garantizar nuestro futuro, queremos mejorar, digamos, lo que hay también en la sociedad, ¿no? Y en eso también pues apostamos por las relaciones con nuestros clientes, ya sea en la parte de la izquierda, el cliente, digamos, más de detalle, ¿no?, con todas nuestras actividades que tenemos de gasolineras y similar, como la parte, digamos, de otras industrias que no tienen por qué ser precisamente industriales, pueden ser otras que tengan relaciones o que puedan tener con nosotros y que nosotros les ayudemos en ese viaje a tener una mayor sostenibilidad. Y ahí es donde nosotros encajamos. Nosotros somos, digamos, el brazo armado, la fábrica, ¿no?, de todas estas soluciones que le podamos dar a los clientes. En particular, en los parques energéticos, pues, ¿cómo son y cómo van a ser? Pues
Bueno, aquí no sé si se ve muy bien. Esto sería lo que es la refinería tradicional. Pues bueno, aquí habrá hidrógeno que necesitaremos para nuestros procesos y también para exportar. Habrá plantas de biocombustible, ¿no? que será probablemente lo que tire primero de esta fábrica. Y luego, sobre todo, pues mucha conexión con los demás, ¿no? Y todas esas cosas se dan en los dos centros de Andalucía, pero muy particularmente aquí en Huelva, que es donde quizá tenemos una oportunidad de desarrollo más grande. Dicho esto, y esta es visión Jorge Punta-Citore, o sea, mía personal, de cómo vemos nosotros que puede ser la refinería pues en 2030, vamos a ponernos de margen. Pues una refinería que los procesos pues habrán cambiado bastante, porque serán bastante más, la huella de carbono, entre otras cosas, por el coste del CO2, pues va a descender bastante. Después una refinería donde la logística y sobre todo la logística portuaria va a ser más importante porque está claro que los combustibles fósiles aquí en Europa se van a consumir menos, pero en el norte de África, bueno, y en general en toda África, pues sí que van a seguir durante bastante tiempo y esa va a ser la fuente de financiación nuestra para ir haciendo nuestra transformación. Después está claro que la industria petroquímica va a ser siguiendo necesario y aunque tenga una huella cada vez más bio, pues está claro que siempre las moléculas se las tendríamos que seguir surtiendo, ya lo hacemos ahora mismo fundamentalmente con Censa Química, que son nuestros primos hermanos, pero también con muchas otras a los que suministramos materia prima. Luego también, pues bueno, lo que hemos visto antes de los biocombustibles o ecocombustibles, que está claro que va a ser una energía de transición bastante relevante porque no necesita adaptar los motores y muchas otras instalaciones existentes. Y después el hidrógeno para entonces pues habrá sustituido o habrá empezado a sustituir muchos consumos, ¿no? Y todo lo que es, por ejemplo, el transporte pesado entendemos que sí que debe empezar ya pues ver a camiones o a ver cuestiones que es difícil electrificarlos, sin embargo sí que vemos que el hidrógeno puede ser una fuente de energía. Y luego, pues los procesos, y esto es una cuestión importante, pues tendremos que ser más flexibles y más orientados al mercado. Ahora mismo nosotros le damos a la máquina de fabricar y todo está vendido. Eso en el futuro no va a ser así. Tendremos que hacer cosas especiales y adaptarnos muy bien a lo que nos vaya demandando el mercado. Y para eso la tecnología es muy relevante en distintos aspectos. En primer lugar, para garantizar la seguridad y la fiabilidad de las instalaciones. Yo se lo digo a la gente siempre, diciendo, vamos a ver, que podemos innovar mucho, hacer muy buenos proyectos, pero si no tenemos seguridad, si tenemos un accidente o si se nos estropea la planta, pues al final es para nada, porque lo primero que tenemos nosotros es una fábrica y tenemos que producir lo que nos demandan nuestros clientes. En segundo lugar, la flexibilidad, ¿no?, que va muy ligado a la adaptación al mercado. Y para eso no solo hay que pensar en el cliente, sino en posibles aliados. Yo creo que cuando se montó la industria nuclear, costaban tanto los proyectos que cuando vemos quiénes son los accionistas de las centrales nucleares, pues están todos, que se llevan a matar todas las eléctricas, pero están todos en ese Consejo Central, porque sabían que eso había que hacerlo a base de alianzas, no había otra manera. Pues esto será de una manera llevándonos bien, Dios mediante. Después la eficiencia en coste es claro, o sea, el mercado del hidrocarburo pues va a tener un declive y habrá los que sean menos eficientes, pues probablemente esa parte de sus instalaciones pues la van a tener que cerrar. Entonces, el que sea eficiente, al contrario, se va a quedar con un mercado cautivo por bastante tiempo y puede tener muy buenos beneficios de una industria que puede estar moribunda, pero moribunda a lo mejor está 40 años así, generando todavía muy buenos beneficios. Otra parte también muy relevante, y más con la actividad inversora que ha comentado antes Pilar, es que los proyectos hay que hacerlos muy rápido y muy bien. Hay nichos de oportunidad donde el primero que llega es el que de verdad va a tener ese mercado del biocombustible, probablemente generar esa infraestructura de hidrógeno que después se acabará imponiendo, ¿no? Entonces, esa adaptabilidad, donde la tecnología es tan importante, también es muy relevante. Y por último, y no menos importante, es que son las personas. Todo lo demás hemos hablado de mucho hardware, pero el software de las empresas son las personas. Entonces, hay capacidades que tienen que cambiar para adaptarse a una realidad que es mucho más cambiante, como estamos viviendo estos 2 últimos años, ¿no? Que la verdad es que hemos hecho cosas que yo nunca hubiese pensado que se podían hacer, pero lo hemos conseguido y en gran parte ha sido gracias a la tecnología y la adaptación de la gente a la misma.
ese, digamos, es como veo yo, la refinería de La Rábida, me cuesta trabajo todavía decir parque energético, a futuro, ¿no? Algunas ideas sobre la industria 4.0, pues bueno, esto lo he recortado bastante, porque yo no quería hacer una presentación muy técnica de aplicaciones que estamos haciendo, que es verdad que estamos haciendo muchas cosas, eso después en la ronda de preguntas y respuestas lo hacéis, ¿no? Sino más que nada cómo funciona la refinería y que veáis dónde necesitamos imperiosamente la tecnología. Sí comentar, decir, oye, ¿por qué 4.0? Pues porque las 3 revoluciones anteriores, muchas veces digo que hay diferencia entre la 3 y la 4, ¿no? O sea, la primera está claro que es la que viene de la máquina de vapor, ahí nosotros no teníamos mucho que ver. Pero la segunda revolución industrial, que es de finales del siglo XIX, principio del XX, pues ahí sí que estamos nosotros desde casi que nació, ¿no? O sea, la electricidad, los hidrocarburos y la producción en masa son los que la mostraron. Entonces nosotros ya somos nativos de la segunda revolución. Y la tercera, que va muy ligado a la tecnología de la información, fundamentalmente también el nacimiento del Internet, los sistemas de control. En eso nosotros quizá no hayamos sido tan el foco como la industria tecnológica, pero sí hemos sido unos early adopters, que se llaman, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que nosotros tenemos sistemas de control pues, casi del inicio de la refinería, ¿no? Los neumáticos, tal igual, y después todos los sistemas de control, todas las cuestiones informáticas, en nuestro caso sí que han sido muy relevantes desde el inicio. Por eso siempre hemos estado muy adaptados a todos los avances, porque en un negocio como el nuestro, donde el margen es tan pequeño, pero el volumen tan grande, pues en esos céntimos de dólares es donde ganamos muchísimo dinero. O perdemos, ¿eh? Y luego también para la 4.0, donde ya digamos estamos hablando del Internet de las cosas, de mucho más de lo que son la gestión del dato, de lo que es la computación en la nube. Ahí, ¿qué papel vamos a tener nosotros? Pues yo creo que vamos a tener también un papel muy relevante, porque entre otras cosas partimos digamos, que tenemos el potencial económico, tenemos unas infraestructuras que ya están adaptadas a lo que necesita y personalmente creo que también tenemos una capacidad de captar talento 4.0 que quizás otros sectores no lo tengan, ¿no? Aquí os pongo un ejemplo, digamos, para entender lo que son 4.0 y cómo están nuestras vidas y nosotros no nos damos cuenta. Un termostato en la casa, el termómetro de mercurio lo hemos tenido toda la vida. Después, bueno, con la calefacción a lo mejor hemos puesto esta que por radio ya tienes el programador, ¿no? Pero hoy en día estos aparatitos, pues ya puedes cambiar la temperatura desde tu oficina, te puedes recomendar ya incluso, porque tienen ya ese conocimiento ya embebido en lo que son los aparatos, para decir, oye, tienes tantos grados de humedad tal y cual, deberías bajar la temperatura. Ya es que lo hacen. Entras en casa y le dices como ahí, Alexa, sube un grado la temperatura. Esas cosas ya son reales, las tenemos ya. Pues imaginar esto llevado a la industria, los aparatos que ya entre ellos interpretan distintos parámetros que tienes en el entorno, que no solo es la temperatura, puede ser, oye, pues un nivel de vibraciones, una presión, tal cual. Entre ellos ya son capaces, tienen inteligencia para poder hacer aplicaciones las que tú les programes, lógicamente, ¿no? Pero de eso estamos hablando, llevamos los relojes, estos que son todos digitales, escribimos con papel electrónico, todo eso está ligado con la industria 4.0 y ya lo tenemos presente, ¿no? Lógicamente, esto había que trasladarlo a la industria y lo llevamos también introduciendo pues, desde hace bastantes años y no nos damos cuenta. Yo cuando estaba preparando la presentación me empiezo a ver aplicaciones y digo, uy, las de cosas que hacemos en CESA de 4.0. Y es que no nos damos cuenta, pero ya lo estamos aplicando desde hace tiempo. Ahora, ¿qué es lo que ha cambiado, digamos, la industria 4.0? En primer lugar ha sido la capacidad de computación y la capacidad de almacenamiento y la generalización del mismo. O sea, ahora mismo pues hay muchísimas cosas que en la nube se pueden calcular, que antes eran
una cuestión que no podías tú pensar. O sea, nosotros tenemos unos modelos de optimización muy complejos, pero ahora tú puedes tener tu modelo replicado en Estados Unidos y en Estados Unidos tienes un asesor que dice, mira, tienes que bajarle la temperatura de la zona flash de la torre de crudo. Cosa, eso antes te parecía una entelequia, pero es que hoy en día es perfectamente posible y de hecho hay empresas que venden esos servicios. La inteligencia de los dispositivos, como hemos dicho antes. O sea, una de las cuestiones que muchas veces ocurre por seguridad es el problema de qué hacen los dispositivos cuando les falla el cerebro. Pues no, ya tienen su propio cerebro para ya no solo ir a su posición segura, sino seguir operando directamente sin necesidad de ese cerebro por encima, ¿no? Y luego todo lo que ha sido la movilidad y las redes que han ido asociadas, digamos, también a la mayor capacidad de computación. O sea, cuando el iPhone entró en nuestras vidas, creo que fue en el año 99, eso cambió muchísimos paradigmas. ¿Por qué? Porque la movilidad desde entonces sí que ha sido efectiva. Y ahora todo el mundo hacemos muchísimas tareas y lo hacemos casi mejor en el móvil que en nuestro ordenador, ¿no? Eso lo ha cambiado y como veremos ahora también ocurre en nuestras plantas porque ya los operadores van con sus tablets y van haciendo muchas cuestiones y tienen mucha visión del proceso que antes no la podían tener y que ahora sí la pueden tener en su mano gracias a estas tecnologías. Otra parte importante es esto es un poco de consultor, un poco hortera, lo de democratización de la información. Yo diría eso, o sea, todo el mundo tiene acceso a información y lo que es importante es que las cadenas de valor que antes se veían muy, yo qué sé, la conexión que podía tener un cliente final respecto a una petrolera la veía imposible, ¿no? Sin embargo, hoy en día, a través de lo que es la movilidad, a través de la capacidad que haya de análisis de datos, pues ahora sí que es verdad que tú puedes tener una visibilidad de la cadena de valor muy grande y eliminar muchos intermediarios que antes pues te podían de alguna manera pues tergiversar las cosas que ocurrían. O sea, tú ahora puedes estar perfectamente informado de mercados de futuros de crudos que antes al final había un intermediario que hacía contigo lo que le daba la gana. Y es que nosotros hay que entender que en un negocio que a lo mejor ganamos 2 o 3 dólares por barril, un crudo, por ejemplo, si compras un crudo ruso saltándote unas cuantas prohibiciones, pues puede estar descontado 30 dólares. O sea, imagínate el dinero que están ganando la gente como los hindúes que están comprando crudos rusos. Pues eso antes, digamos, era un mercado especialmente opaco, pero hoy en día es mucho más sencilla tener esa información disponible, ¿no? Y al contrario también, o sea, las empresas pueden tener muchos más datos de sus clientes finales y eso también conlleva a lo que pongo ahí de la competencia disruptiva. Claro, o sea, al final Google sabe tanto de nuestra vida que se puede poner a competir contigo en un nicho de mercado que vea. Recordemos que Amazon empezó vendiendo libros y ahora vende de todo, hasta coches, ¿vale? Fijaros que en lo que son los servicios en la nube, la empresa número 1 es sin duda Amazon. Pero es que otra de las grandes es Alibaba. Y dice, ¿esta gente qué tiene que ver con la informática? Pues lo tienen que ver todo, porque tienen información. Y la información es uno de los elementos que ha cambiado más. Otro, que esto es casi más reflexión mía, es que hay planteamientos antiguos que han pasado a ser actuales. O sea, esta capacidad de computación ha hecho que yo qué sé, conceptos matemáticos como las redes neuronales, que estaban muy bien como ejercicio teórico, pues ahora son una realidad. O sea, ahora la capacidad de aprendizaje que tienen las máquinas, que antes parece que eran películas de Terminator, pues ahora no tiene nada que ver con eso. O sea, una de las actividades de 5G, ¿no?, de proyectos estratégicos que se han hecho en Andalucía, en Huelva hemos hecho creo que 4, uno en el puerto, nosotros hemos hecho 2 en refinería y en Agas ha hecho uno que simplemente con drones estaban viendo los depósitos estos tan grandes que tienen de hormigón y iban sacando fotos y con esas fotos pues les enseñaron, digamos, a lo que son con redes neuronales qué es un defecto, qué no es un defecto. Total, eso empezó a aprender
y es increíble. O sea, que automáticamente acababa, digamos, de volar y ya los datos los mandaba a un sitio, un ordenador de Sevilla, le mandaba de vuelta y te sacaba el informe de todos los defectos que encontraban en, yo qué sé, eso son como 3 o 4 campos de fútbol a lo mejor, lo que es la superficie que está inspeccionando. Y eso lo he visto yo, ¿sabes? Entonces, eso hace 5 años, diría, era una cuestión que nadie nos hubiésemos planteado. Pero hoy en día lo que se llama el deep learning tiene esa capacidad. Y eso lo vemos, por ejemplo, mucho cuando estamos en el Google Fotos y dice, vamos a buscar a Manolito y te lo encuentras en una esquina ahí escondido. O cuando Manolito tenía 10 años y también lo reconoce y dice, ¿cómo lo ha hecho? O sea, tienen una capacidad, ahora mismo los algoritmos que tenemos, que eran conocidos, pues sí se han mejorado mucho y tienen una capacidad de computación tan grande que al instante tienes todas las fotos de Manolita que tienes en tu móvil. Es así. Y luego otra cuestión que no es menor es que las organizaciones, digamos, que eran más ágiles, pues ahora mismo son las que se están imponiendo. O sea, todo el tema del Lean Manufacturing, los sistemas, digamos, basados en el funcionamiento de Toyota, ¿no? Donde sí que es verdad que es un funcionamiento donde se le da mucho más valor al empleado, ¿no? Y deja de ver el jefe sábelo todo. Pues eso en este paradigma adquiere muchísimo valor. Y de hecho hay todo el movimiento, el agilismo, que se llama, los proyectos, hacerlo con metodología Agile, pues al final es una copia descarada de lo que es el Lean Manufacturing, ¿no? O sea, vemos que una cuestión que Toyota inventó en los años 40 y tanto, ahora cobra su carta de naturaleza más que nunca por este tipo de mundo que se está creando. Y por último, aunque diréis que no está a lo mejor relacionado con la tecnología, es todo lo relacionado con la sostenibilidad. Ese es un vector que no podemos soslayar más de futuro, todo lo que va relacionado con el medio ambiente, nuestras relaciones con la sociedad y cómo, digamos, gobernamos nuestras empresas y muy particularmente la seguridad de los datos que pasan a ser, digamos, una cuestión muy importante para la gestión del futuro. Eso tira, digamos, de muchas formas de funcionar, de muchas formas de plantear las actividades y por eso, digamos, lo pongo como también un vector de cambio del 4.0. Ahora hemos hablado de la nube, nos hemos ido muy lejos. Intentemos aterrizarlo aquí a lo que es la refinería, ¿no? La refinería es un ente bastante complejo, empezando por su director. Es una fábrica muy complicada, ¿no? ¿Por qué? Primero, porque nuestra materia prima, el petróleo crudo, pues es una mezcla de hidrocarburos que es muy variable. O sea, dependiendo del crudo libio, de si viene el que te vende la guerrilla o la guerrilla tal, no tiene nada que ver. El petróleo brasileño es muy diferente del petróleo de cracking de los... Entonces, imaginar una fábrica donde al final tienes una mezcla que cada día es diferente, pues cada día es una fábrica diferente. Con lo cual, optimizar algo que todos los días te cambie, pues no es digamos, un reto. Y sin embargo, esto, que no tenemos ni idea cómo funciona, es el coste más relevante y también lo que más influye en nuestro día a día. Los productos, pues, ocurre igual, es que nosotros no somos una fábrica monoproducto, es que producimos muchas cosas. Toda la cadena de valor del hidrocarburo, empezando desde el propano hasta los asfaltos, pues ahí, digamos, son mezclas de hidrocarburos, no son productos puros. Bueno, el propano eso en particular sí. Pero los otros no son productos puros. Tú para fabricar 1 litro de gasóleo lo puedes hacer de 1000 maneras distintas dentro de una refinería. Y además cada uno tiene sus especificaciones. Al final lo que metéis en el coche, como podéis comprender, tiene que cumplir muchos criterios. Entonces, si eso le sumamos que el mercado tiene una variabilidad, sobre todo estos 3 últimos años, muy grande, pues claro, la verdad es que también es muy difícil también casar eso con el día a día de una fábrica. Y después las demandas, digamos, pues bueno, hay partes que son una demanda más o menos fija, como puede ser las producciones químicas o quizás de asfalto, pero hay otras que oye, pues, no se sabe muy bien. Para una refinería en un sitio y de repente sube los precios y hay que producir esto,
o pasa al contrario, o te ocurre el COVID y te quedas con la cara, digamos, cara acontecida y ahora qué hago con esta fábrica, ¿no? O sea, también es una demanda muy variable. Pero después estamos sujetos a todas las restricciones típicas de cualquier fábrica. Es decir, aquí particularmente todo lo que es la logística, el tanjaje, las conexiones, al final el crudo nos viene por mar y las salidas el 60% son por mar, con lo cual los puertos son muy importantes y por eso es una de las inversiones que estamos haciendo. Y luego las condiciones de las unidades, pues oye, pues son organismos vivos y además son bastante puñeteros y cuando no se te estropea una cosa, se te estropea otra, ¿no? Particularmente hemos tenido un mes de mayo que es para enmarcarlo. Y luego lo que es la energía, que antes siempre ha sido muy relevante en la refinería, porque tenemos la destilación al final, pues no es distinta a la del aguardiente que la del crudo y hace falta calor, ¿no? Y ese calor, pues es una energía que siempre ha sido importante, pero ahora con los precios disparatados que tienen las materias tanto la electricidad como el gas natural, pues es más relevante. Pues con todo ese melange, dice, ¿y cómo lo hacéis? ¿No? Entonces, aquí veis dónde empieza la digitalización, pero que ya lo teníamos antes. O sea, nosotros la refinería, al final todo eso, como buenos matemáticos, se traduce en ecuaciones, donde se meten todas estas restricciones, todos estos precios, todas estas producciones, para que te alcance un máximo. Simplemente matemáticas de code, no es cosa más relevante que eso. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tienes tantos miles de ecuaciones, pues no es tan fácil, digamos, el llegar a modelos que sean fáciles de manejar o que sean robustos. Esto lo podremos estar haciendo del año 50, 60. O sea, ya es una cuestión que sabemos. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí sí que el avance es total, porque ese es el corazón de la refinería. Bueno, o el cerebro de la refinería. Si eso lo hacemos bien, ganamos dinero. Si eso lo hacemos mal, perdemos mucho dinero, ¿eh? Porque también se pierde mucho dinero cuando las cosas van mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues ahí sí que es verdad que los modelos, hoy en día con la capacidad de computación que hay, pues sí que es verdad que le podemos enriquecer. Y esos modelos que antes se simplificaban tanto que muchas veces se parecía en determinadas condiciones como un huevo o una castaña en la realidad, pues ahora sí lo puedes hacer. Es que una cosa tan variable, acabarlo en ecuaciones lineales, pues imaginar que es muy diferente. Entonces, una parte muy importante que estamos apostando en CESA, pues todo lo que son la simulación. Es hacer lo que se llama los gemelos digitales y, oye, pues el ingeniero de proceso cuando llega dice, a ver cómo se ha comportado mi planta y si le hago esto, ¿qué pasa? Y si le hago esto, y con eso, pues esas ecuaciones después se pueden, esos delta vector, se pueden crear, digamos, con mucha más riqueza, ¿no? Entonces, aquí es de las cosas donde más estamos trabajando, en tener muy buenas simulaciones y tener unos modelos de programación lineal, porque ahí es donde está la refinería. Lo vemos, digamos, sobre cómo funciona en el día a día, bueno, más bien, digamos, en la planificación de la refinería. Pues nosotros, como los crudos, desgraciadamente no tenemos en España, pues y todos vienen de por ahí, además de países que suelen estar en guerra pues las planificaciones se hacen a 3 meses normalmente y porque es cuando tú decides comprar los crudos. Y para eso pues tú tiras una programación lineal y eso te dice, mira, por los crudos óptimos compra este de Azerbaiyán, este de Brasil y este de Noruega. ¿Vale? Y eso se compra y con eso tú vas haciendo un plan conforme vas teniendo, oye, cierras con los clientes o vas teniendo más información y pasa a 2 meses antes de la programación y en el mes ya anterior pues ya dice, bueno, este es el plan para el mes de junio que empezamos, ¿no? Y ese programa es el que trasladamos en el día a día, pero el día a día pues se parece poco, digamos, a las previsiones que se suelen tener los planes, porque para eso están los planes, ¿no? Para no cumplirlos. Entonces, bueno, pero ese es el que en nuestras actividades tradicionales del control de proceso, pues siempre han tenido para ir aproximándose a lo que nos marcaban, digamos, la planificación. ¿Qué es un tema que, por ejemplo, sí que está cambiando y hemos puesto aquí, que en esto es una novedad bastante avanzada en el mundo del petróleo? Es lo que ahí pongo un RTO, que es un Real Time Optimizer, es una optimización en tiempo real. Es decir, es pues un modelo de simulación que te está cogiendo los datos, digamos, en la situación de mercado,
está cogiendo las recomendaciones que te están haciendo los señores que están mirando el plan, ¿no? Y cómo va evolucionando, y las propias condiciones de proceso, y con eso te dice, no, oye, bien, sube aquí la temperatura, baja aquí la presión. Y eso ya lo estamos haciendo. Fue un desarrollo que hicimos aquí, en una unidad de crudo. Probablemente la siguiente la hagamos ya con un partner, porque ahí es una de las cosas que hemos aprendido, que hay cosas que no puedes hacer por ti mismo porque te secuestra muchos recursos cuando hay alguien que te puede aportar, digamos, gran parte de ese conocimiento. Pero ahí, por ejemplo, llevamos, digamos, la optimización, el ciclo, pues casi del día de tener un óptimo en cada momento para ir sacando ese dinero de esa oportunidad de, oye, que ha habido un incendio en una refinería de Alemania y ha subido un montón el precio del benceno. Oye, pues hay que producir benceno y para eso hay que recomponer muchas cosas dentro de la fábrica. Y luego también, pues, otra cosa sobre la que estamos trabajando mucho son tanto la gestión de los crudos como la gestión de los puertos o de OMS, digamos, el Oil Movement System, que es, digamos, toda la parte de lo que es nuestros tanques y nuestras tuberías. Ahí, como veis vosotros, cuando llegáis a la refinería, cuando veis una foto aérea, lo que hay es lata por un tubo, o sea, que lo que hay es mucho tancaje. Es que eso es muy relevante a nosotros, o sea, porque son tantos productos que hay muchos productos intermedios y en optimizar esos movimientos y en optimizar los terminales, pues ahí la verdad es que hay mucho dinero, ¿eh? También porque un retraso en un barco, pues cuesta prefiero no pensarlo, ¿vale? Y luego también hay lo que pongo en la parte de control de procesos, pues sí que es verdad que cada día tenemos más instrumentación. O sea, siempre ha habido muchísima instrumentación en la refinería, pero ahora cosas que antes no se medían de continuo, sobre todo relacionadas con la salud de los activos, cuestiones de vibraciones, cuestiones de pérdida de espesor por corrosión, cosas que antes yo es que nunca me hubiese imaginado que esas cosas se pudiesen llegar a medir, pues ya se están midiendo y además con unos aparatos que no necesitan cablearlos como antes todo, con lo cual el coste pues sí que se está reduciendo cada vez más. Con ese panorama, ¿a qué es lo que aspiramos nosotros fundamentalmente en 4.0? Pues bueno, pues el corazón, como habéis visto, es digitalizar los procesos. Y los procesos no solo los industriales que habéis visto de destilación, sino, oye, el proceso de mantenimiento, el proceso en el día a día, cómo se hace cómo el operador en su rutina, qué es lo que tiene que ver y qué no. Todas esas cosas hay que digitalizarlo. Y luego también en el sistema de información, pues tenemos que automatizarlo. O sea, todos perdemos muchísimo tiempo y no manejamos la misma información y eso se ha visto que es esencial. Después, digamos, la analítica avanzada, que está muy relacionado con lo que hemos visto de la programación lineal o también la simulación, pero también para el mantenimiento predictivo. La verdad es que había máquinas que sí teníamos ya muchas medidas y muchos sensores, pero hoy en día con la proliferación de todo tipo de sensores, pues sí que es verdad que podemos poner una máquina que aprendan. Dice, mira, cuando ocurre que hay esta presión baja y esta temperatura, da igual, eso es que la bomba se te va a estropear dentro de 30 días. Y te puede parecer ciencia ficción, pero la verdad es que lo hemos hecho con sistema tradicional y con sistemas, digamos, de analítica predictiva y han llegado a la misma conclusión. O sea que eso, y ese sí que es un campo de aplicación inmediata y que ya se está haciendo sobre todo en activos que tienen remotos. O sea, nosotros no tenemos pozos petrolíferos por todo el mundo, ¿no? Pero empresas más grandes tipo Chevron o cosas, pues sí que hacen esas cuestiones. En tema de robótica, pues sí que es verdad que estamos ya usando mucho lo que son drones para inspección, también para inspección marina, robots para inspeccionar de tubería. La tubería esta de la monoboya, por ejemplo, esa tenemos del 96 inspeccionándola con robots. O sea que... Pero también hay otro tipo de robots que no son tan espectaculares, pero que muchas veces son populares. O sea, un robot también es pues el típico proceso de crear una factura que se pierde mucho tiempo y se dedica y que no sirve para nada en cuanto a aporte de valor de las personas. Pues todas esas cosas, ya hemos hecho 70 robots de esto, ¿no? De labores administrativas que son repetitivas y tediosas, pues nos las hemos cepillado y las hemos automatizado. Eso también es robots y eso sí que hay que invertir en eso. Y luego lo que es la conectividad, pues bueno, nosotros sí que es verdad que yo creo que fue en 2018 ya pusimos una red LTE, que es la predecesora del 5G, ahora la migraremos a 5G,
Y con eso sí que es verdad que la gente tiene allí ya sus tablets y están todas conectadas y pueden trabajar en campo con una conexión digital, una red que tenemos propia. Bueno, entonces, en todas estas cuestiones, pues si veis en la parte de la derecha, pues muchas veces casa con la visión mía del futuro y decía las cosas en que tenemos que enfocarnos. O sea, vemos que con toda esta tecnología, pues más fiabilidad y más seguridad. Esto de verdad que lo hice sin leerlo esto, o sea, después me di cuenta. Después, el tener, digamos, una mayor disponibilidad, digamos, que te permite tener más producción, capturar el margen, que merced a toda esta inteligencia de negocio y ser más competitivo. Como voy mal de tiempo, entiendo, voy a terminar con esto, que quizás sea también muy importante. ¿Cómo lo aplicamos? O sea, esto está muy bien, pero se puede hacer, digamos, de una vez sin pensarlo mucho, pues lógicamente, pues como cualquier cosa, hay que hacerlo con una estructura, ¿no? En primer lugar, y quizá lo más importante, es la estrategia de digitalización de una empresa. Tenemos que enfocarnos mucho en la implementación y la gestión del cambio. O sea, ese es uno de los fallos que se cometen habitualmente y que nosotros lo hemos cometido, como no puede ser de otra manera. Y desde el primer minuto tenemos que pensar en que esto es para las personas. Que los casos de negocio hay que tenerlos en cuenta desde el primer momento, que muchas veces le va a afectar en su día a día. O sea, aquí, por ejemplo, han cambiado el sistema de programación lineal, lo han cambiado sin tener en cuenta a la gente que tiene que usar esa herramienta. Y pues hemos perdido medio año que nos lo podíamos haber ahorrado perfectamente. La verdad que lo hemos hecho cuando menos dinero estábamos ganando, con lo cual. Pero sí que es verdad, o sea, es que el impacto que tiene puede ser muy grande. Y si la gente no participa, la gente no te compra un cambio. Entonces, ese es un tema muy relevante. Otro es que el proceso es lo importante, la tecnología es un auxiliar. Tendemos mucho a caer en la tecnología por la tecnología. El de comprar el último iPhone cuando el otro tenía todos los cachivaches que tú de verdad usas y el nuestro el nuevo no te aporta nada. Pero somos muy yonkis de la tecnología. Y eso muchas veces pues lleva, tú ves por ejemplo muchos organismos públicos que están, ya estamos en el metaverso. ¿Eso para qué sirve? ¿Para qué sirve a día de hoy en una administración pública? ¿Para secuestrar un montón de recursos públicos y de tiempo? Para nada. O sea, las cosas tienen que tener un porqué, un retorno de inversión. Eso es importante. Si las cosas le vemos el punto económico o el punto, digamos, de mejora de la seguridad, pues entonces esas cosas van a calar. Y por eso es muy importante escoger bien los casos de uso y en particular los pilotos que se hagan. O sea, no nos hemos metido en este que hemos dicho, el RTO, que es una cosa demasiado complicada. Teníamos que haber empezado quizás por aplicaciones más sencillas y que nuestra gente pudiese entender mejor. Luego, en cuanto a lo que es la mentalidad, ¿no? el mindset, pues las personas tienen que tener nuevas capacidades. Y digo personas y no jóvenes con nuevas capacidades. Creo que es otro de los errores que hay. Hablamos mucho de todo tipo de discriminaciones. La discriminación por edad creo que es la más seria la que estamos afrontando hoy en día. La gente mayor tiene toda la capacidad para estas tecnologías aprenderlas y aplicarlas. Y mi experiencia diaria es que así es, que los mejores son gente de más edad. Está claro que hay que aplicar conceptos matemáticos y físicos a los procesos de gestión y por eso ahora son estos puestos tan extraños para los que somos más tradicionales de científicos de datos, las minerías. O sea, esas cosas, claro, es que son físicos y son matemáticos que ellos ven rápidamente que lo que usan en física cuántica es muy parecido a esto que se hace en el proceso de gestión de un cliente que compra tal cosa. Y es que es verdad, o sea, al final son modelos y una vez que pasas un modelo a datos, pues los datos te da igual que sea física cuántica que sea, ¿sabes? Tiene su lógica, porque al final la realidad se hace a base de matrices, que es lo que se maneja en física cuántica, ¿no? Entonces, claro, es verdad que esas personas, hay algunas, por mucho que desarrolles a los que tienes, no los vas a tener, ¿no? Pero sí que es verdad que eso tiene que contar las empresas.
Después, el tema del empoderamiento frente a la jerarquía, no es que esto sea flower power y como Google, es que es la única manera. Estos proyectos no se pueden hacer de forma evolutiva. Tienes que coger a la gente y hacer el espíritu del garaje de Apple, ¿no? O sea, que se cierren ahí y que de ahí sacan con el producto. A mí me decía mi compañero Juan del Olmo, de esto que es el comentante de Nagas, que dice, nos vino estupendamente, como fue en medio de la pandemia, se metieron en una caracola y los locos eso y vinieron con la solución y la verdad es que dio resultado, ¿no? Pero a la gente hay que darle poder. O sea, si al final el que sabe es el ingeniero de procesos de datos, vamos a dejar los jefes que estamos por en medio de molestar. Es su proyecto personal y él es el jefe del proyecto y tenemos que darle los recursos para que él lo lleve a cabo. Esa es la manera de que esto también cale. Y luego también que no nos vayamos a los procesos más importantes, que es lo que nos ha pasado con nosotros con el RTO. Hay muchas otras cuestiones que tienen muchísimo valor intrínseco, pero nos vamos a pilotos importantes que no. O sea, que yo estuve en una presentación donde el proyecto que mejor les había salido era las fichas de riesgo de los productos que manejaban, estructurarlo en una base de datos y si eso tiene valor, pues sí, pues al final eran no sé cuántos millones de euros. Pero muchas veces no sabemos dónde está el valor, ¿eh? Y luego en cuanto a recursos, si no tienes una buena infraestructura de tecnología, pues es difícil hacer estas cuestiones porque al final requieren tener buenas redes, buena capacidad, buenos contratos con el Amazon de turno. Y eso sí que es verdad que se ha abaratado mucho y todos tenemos acceso a esto hoy en día. Nosotros tenemos, y ahí viene el símbolo CDX, que por cierto hago también publicidad, creo que después de verano vamos a tener el curso de nuestra academia, digamos, aquí va a ser gratuito y entiendo que aquí también. Hay que tener una academia de formación de estas nuevas capacidades digitales, porque ya no tanto es que te formen, a mí no me van a dar a explicar de métodos de deep learning a mí a estas alturas de la vida, ¿no? Pero yo sí tengo que saber qué se puede hacer. Los jefes sí tenemos que saber qué puede tener sentido cuando te viene el chaval a plantearte que hacer este proyecto. Yo pensaba que se puede hacer con esta tecnología. Porque si no lo sabemos no les vamos a apoyar y si no los apoyamos no les damos ese poder que se necesita. Luego el tiempo quizás es lo más difícil. O sea, en una empresa como las nuestras, que son fábricas, es muy difícil que la gente en su día a día hagan este tipo de actividades. Y como no somos unos negreros y no queremos que lo hagan en casa, pues hay que pensar que a la gente cuando le destinas un proyecto y le pierdes durante X meses. Eso es muy difícil de hacer, eso sí que es difícil de hacer. Luego los partners, antes os lo he dicho, o sea, hay cosas donde es mejor apoyarte en el tío que sabe. Y en el tema de lo que es la instrumentación de campo en particular, tenemos todos muchos suministradores que ellos saben, pero necesitan un cliente con el que probar. Y ahí la verdad hemos tenido muy buenas relaciones pues, con Vodafone, con Emerson en la parte de instrumentación, con ingenierías como Capgemini, donde ellos tenían un interés, nosotros teníamos un interés y la verdad es que con eso pues hemos avanzado muy rápido en cuestiones de 5G que estamos en tope de gama, ¿no? Y después, y relacionado con lo anterior, crear redes externas. Y aquí en Huelva, además, que somos una comunidad más o menos mediana, debiéramos hacerlo también. O sea, lo que yo aprenda le vale a mis compañeros de Atlantic Copper o el de Nagas, o sea, ¿por qué? Porque al final no somos competencia en eso y adquirir este tipo de conocimientos, pues yo creo que es bueno también para conocernos qué cosas se están haciendo. ¿Vale? Para que esta gente que tienen aquí en la lonja trabajando, pues darle también esas aceleradoras de empresas, pues darle más contenido, ¿no? Y ya está, me he cedido mucho, ¿no? ¿Sabes? Yo no sé cómo tenemos para preguntas y respuestas, pero sí que yo creo que es lo más interesante. Espero, no he visto a nadie pegando cabezadas y poca gente mirando el móvil, lo cual es buena señal. Sí, por eso que si tenéis preguntas, pues aquí estoy para contestarlas. Sí, Fernando. Hay una reflexión que tú has hecho muy interesante y muy importante. Mucha tecnología, pero lo primero son las personas. Para desarrollar la tecnología a las personas, la componente humana. Si no, no vamos a ningún lado. Sí.
A mí, por mucho que me vea con gemelos digitales, deep learning, como estás tú comentando, cualquier tecnología que estamos adquiriendo ahora, si no somos capaces de transmitir a las personas al día a día. Bueno, lo he puesto ante el ejemplo de las instalaciones, de las organizaciones Link. O sea, al final, para Toyota las personas son los primeros. Entonces, que esto lo pide. Si no humanizamos la tecnología, pues nos estamos equivocando. ¿Vale? Porque es que, entre otras cosas, te puedes desconectar y vas a hacer desarrollos que no sirven para nada, que nos ha pasado también. O sea, hemos hecho muchas aplicaciones que nadie los ha usado porque no lo has preguntado al cliente. Lógico. ¿Qué más cosas? Quería preguntarte, Jorge, si puedes concretar algo más sobre la noticia que hemos visto en los últimos días en los medios de la inversión que va a hacer esta inversión de energías limpias, sobre todo en materia de hidrógeno verde. Si tenéis ya algún plan temporal, si tenéis algún plan de distribución de energía limpia que se necesita para ese proceso de electrolisis aquí en la provincia, ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a articular, digamos, en los próximos años? Hay distintos vectores, ¿no? O sea, de una parte, en nosotros el hidrógeno, bueno, yo creo que entre nosotros y Fertiberia consumimos el 30% del hidrógeno que se consume en España, o sea, que no estamos hablando de... Entonces sí que lo necesitamos para nuestros procesos y hay probablemente ya una electrólisis. Ahora mismo estamos todavía en ingenierías conceptuales, o sea, que no tenemos en más grado de concreción. Y después la parte de biocombustibles, pues también ahí sí que decididamente pues tendremos algo, pues yo espero que para finales del año que viene ya tengamos la ingeniería básica desarrollada o algo así, ¿vale? Lo cual también trae, porque el proceso de fabricación de biocombustible también requiere hidrógeno, pues lógicamente pues debe ir a ser hidrógeno verde o hidrógeno azul, eso tenemos que verlo, ¿sabes? Entonces eso será lo primero que vengamos en cuanto a lo que, y luego eso probablemente tenga más desarrollo. Ahí, ¿qué es lo que pasa? Que la relación con otras empresas y cerrar, digamos, acuerdos de partenariado, ahora mismo no se puede concretar mucho más porque son temas muy sensibles, ¿no? Pero como nosotros para nosotros mismos somos el mejor cliente que van a tener esas nuevas unidades de CEPSA, pues te digo, eso otro sí que te lo digo, que seguro que sí que se va a hacer, ¿vale? Entonces, ahí esa quizás sea nuestra ventaja competitiva respecto a otros proyectos que pueda haber, ¿no? Porque nosotros ya tenemos el consumo primero de hidrógeno, lo tenemos y la mejora, digamos, que pueda tener la tecnología y en la forma de gestionar una electrolizadora, pues lo vamos a experimentar nosotros y después nuestra idea, lógicamente, es exportar y vender al mercado y exportar en su caso, ¿vale? He tenido buena cintura. Sí, porque los objetivos del Fit for 55 van en ese sentido. O sea, hay que reducir el 55% de la huella de carbono para el año 2030 y el 2050 pues tenemos que ser netos cero, que nosotros queremos ser netos positivos. Por eso 2030 es un hito relevante, no es un hito menor, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que las cifras que se han dado de inversión están referidas a 2030. Entonces, bueno, estamos hablando que cuando hablamos y se van a crear tantos empleos, oye, son empleos durante estos 8 años que nos quedan a 2030, claro, son plantas que no van a hacerse todas de una atacada, sino que se irán haciendo paulatinamente y, claro, la construcción de todas las mismas, sobre todo para requerir mucho empleo y después lo que se quede, lógicamente, eso hay que operarlo, ¿vale? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la presentación. Yo quería preguntarte, porque has hecho referencia mucho al tema del uso de datos, economía del dato y tal, pero sobre todo me ha parecido a nivel interno o incluso con vuestra cadena de suministro, clientes y tal.
pero tengo la duda de si tenéis alguna iniciativa, si habéis visto que ahí puede haber negocio para vosotros en el sentido de rentabilidad, de inversión en tecnología por rentabilidad, en el tema de la compartición del uso de datos para monetizarlo con terceros. Hombre, no es nuestro negocio, ¿sabes? Y nunca he escuchado que se haya contemplado eso. Sí que es verdad que tenemos una base de clientes, tenemos una información muy relevante de los mismos, ¿no? Entonces, y sobre todo, ¿qué es lo que pasa? Que el cliente de las estaciones de servicio, que quizás es el de mayor cantidad, pues es un cliente muy indiferenciado. Ahora con esta de la guerra de los céntimos, pues sí que es verdad que por eso tanto nosotros como nuestra competencia estamos apostando mucho por las aplicaciones, para dar más descuentos, para de alguna manera el cliente ponerle nombre y apellido y ya poder ligar a ese cliente, pues son actividades dentro de la estación, de cuál es su pauta de repostaje, de sus compras en la tienda de allí de la gasolinera. Pero eso, te digo, es que la base de clientes nuestros es muy diferenciado, no es como el Endesa, por ejemplo, pues tiene su contador y tiene perfectamente claro cuándo consume Pepito según la época del año y según la hora del día y qué electrodoméstico por el consumo de vatios está arrancando y cuál no. Pero nosotros quizás no tenemos ese grado de detalle. Clientes, los datos que estáis generando internamente para generar esos modelos y tal, que no sé si, como habla un poco de generar alianzas con terceros, si veis que podéis compartir el uso de esos datos con empresas que puedan ser competencia, pero que igual enriqueciendo esa información puede incluso mejorar vuestros modelos. Ahí, por ejemplo, o sea, se hace con los suministradores, por ejemplo, de los catalizadores, que para nosotros son esenciales en nuestra producción, porque son los modelos de reacción, pues es como una caja negra muchas veces. Pues ahí sí que es verdad que los seguimientos, nosotros les damos todos los datos nuestros de proceso y ellos nos van haciendo un análisis y dicen, mira, dentro de 5 meses vas a tener que parar, o estás teniendo una contaminación de esto, ¿no? Y eso no lo monetizamos, sino que es un servicio de mejor que nos dan ellos a cambio, digamos, de cederles esos datos. Hay para otras cosas, pues lógicamente estos desarrollos de este tipo de RTO, esas empresas van buscando tus datos, ¿sabes? Y ahí somos muy celosos de dar porque al final es nuestro know-how, es lo que hace esta refinería distinta de la refinería de Sines de la Galp. ¿Sabes? Entonces ahí sí que es verdad que ahí entramos en el tema de que no te pueden fusilar la idea. Todo el tema este, por ejemplo, de los biocombustibles, es que no hay mucho desarrollo. O sea, nosotros en diciembre, Dios mediante, vamos a empezar a producir combustible para aviación en una planta nuestra. No hay mucha experiencia, ¿eh? Cuando empiezas a llamar a la puerta, la gente, por muy Shell y que sea, están obteniendo de otra manera, pero puro aceite vegetal hidrogenado no hay tanta gente. Entonces, por eso que hay cosas que sí se pueden compartir, pero hay cosas que no, porque ahí es donde está tu aportación de valor. Dime. Volviendo, bueno, soy José Ignacio Montoya de Nippon Gases y mi pregunta iba en relación al proceso de generación de hidrógeno mediante la hidrólisis. Dado los volúmenes de los que estamos hablando tan importantes para el consumo de hidrógeno propio, como para exportación, ¿tienen pensado un proyecto paralelo para recuperación del oxígeno excedente en el proceso? Pues eso, ahora mismo que yo sepa, no, yo no soy experto, pero lógicamente el oxígeno no es un gas menor. O sea, es un gas donde aquí algunos compañeros de la sala es muy importante para su para su proceso, ¿sabes? Entonces, pues lógicamente, bueno, y también, yo qué sé, es como el CO2, o sea, el CO2 también parece que es el veneno igual, es el alimento para las plantas también. Entonces, o sea, que es verdad que todos esos gases que estamos quitando, ya sea si hacemos captura de carbono, que yo eso ahora mismo no he escuchado en mi compañía que se esté pensando, o en el caso del oxígeno que pueda provenir de la electrólisis, pues está claro que es un siguiente mercado. Pero ahora mismo estamos más centrados en abrir mercado con lo otro y lo otro está claro que
a priori es un subproducto, pero yo creo que no tiene toda la pinta de que no será un subproducto, será otro mercado que se cree. El tema del hidrógeno verde, tanta difusión que se está dando, es para adelante. Es decir, como tú estás diciendo, bajar al terreno, a lo real. Sí, tiene que ser, porque al final, te digo, la electricidad, yo qué sé, el 50-55% se va a resolver con soluciones eléctricas, pero el resto no. Y nos hace falta una fuente de energía que además, oye, aquí hay un vector que ha cobrado mucha importancia a partir de finales del año pasado, que es la independencia energética. O sea, aquí la actuación irresponsable de Alemania de ponerse en manos de los rusos, pues ya vemos en qué situación nos ha colocado, ¿no? Entonces, el hidrógeno, yo creo que hay una materia prima que la gente se está olvidando y es el agua, que no es una cuestión menor. Pero por lo demás se puede producir en bastantes sitios y especialmente en un enclave como Huelva, porque tenemos mucha eólica, tenemos mucha solar, tenemos espacio. O sea, el sitio es para tener el kilovatio más barato de Europa y por tanto, digamos, la energía eléctrica más barata de Europa. Con una cuestión adicional, ¿no? O sea, el otro día lo decía mi CEO, o sea, es decir, ¿por qué está toda la industria en Rotterdam? Porque allí es donde está la energía más barata y más accesible. Si conseguimos que aquí en Andalucía ser un polo donde tengamos una energía barata, pues no solo serán las empresas que somos ahora el EQB, ¿no? Esperemos que vengan empresas de fuera a instalarse aquí. Pero el hidrógeno sí, sea, el espíritu que nosotros tenemos un poco es el de cuando pusimos la refinería de Tenerife en 1929. Que la verdad es que hay unos vídeos que han salido estos días que son curiosos, ¿no? El cura con el hisopo bendiciendo las torres de refrigeración. Imagínate en el año 29 hacer una refinería de petróleo. Pues esto es un poco parecido. O sea, es la energía del futuro y arrancará con la velocidad que tenga que arrancar, pero la verdad es que los objetivos de sostenibilidad son muy exigentes. Como no empecemos ya, no llegamos a 2050. Y el mundo nos lo está pidiendo. ¿Algo más? Sí, yo quería hacer una pregunta. Has comentado un poco todo el plan de digitalización y planteamiento que tiene la fábrica, que me ha parecido muy interesante, pero me ha parecido ver ahí en la diapositiva el tema de la ciberseguridad, ¿no? Pues sí. Saber un poco con qué papel, entiendo que un papel preponderante, que hasta qué punto nos puedes contar un poco qué medidas, sobre todo en materia de ciberseguridad industrial, ¿no? Si la refinería realmente está haciendo ahí una inversión o alguna preocupación real, la protección de los... Sí, hombre, además te digo, o sea, ya ha habido sucesos en alguna planta industrial donde han tenido ya algún ciberataque. Creo que fue hace año y medio un ataque, digamos, a Telefónica, Santander, o sea, a nosotros no nos afectó, Dios gracias, pero sí que es verdad que no es una cuestión menor, ¿eh? Entonces ahí sí que tenemos o sea, la parte de nosotros típicos, de los que se encargaban de los sistemas de control, ahí digamos hay una parte que se ha escindido y que solo se dedica a ciberseguridad. Y todos los sistemas de control nuestros pues se les han auditado y se han cambiado mucho la arquitectura para garantizar, digamos, que tenemos los cortafuegos para que no podamos, digamos, tener un ataque o ponernos, digamos, en isla en caso de que sepamos que haya un ataque externo. Es una cuestión muy importante. Cuando te empiezan a contar dices, me parece un poco paranoico, pero es que solo hay que leer los periódicos para ver que no es de nada paranoico, ¿no? Entonces, es un tema muy relevante y de hecho quizás es una de las barreras que tenemos para lo que son los desarrollos. O sea, lo que pasaba muchas veces con la prevención, ¿no? Que el de seguridad te ponía muchas cortapisas para todas las cosas, muchas veces con razón y otras con un exceso de celo. Pues ocurre también con este tema, ¿vale? Que hay muchas aplicaciones y dicen, macho, si esto es una chorrata, deja que la gente, pues no, porque eso no es un programa oficial de la compañía, tal cual. Y hay que entenderlo, porque yo me ha sorprendido, digamos, hoy que me hayan dejado usar un USB. Yo eso lo tengo yo desterrado yo ya de mi vida, ¿vale? Porque es una fuente de virus muy grande.
Entonces, sí, es un hecho que, oye, pues como digamos en el desarrollo de la industrialización ha ido todo lo que es la prevención, pues en este otro campo de la ingeniería, pues lógicamente la ciberseguridad va por detrás, pues, y además hay que ir por delante de los hackers que cada día son más listos. Pero sí, es un tema que no es menor. Jorge. ¿Qué tal, tocayo? ¿Qué tal? Yo te quería preguntar, en todo este desarrollo de Industria 4.0, vosotros que estáis muy bien asentados aquí en Andalucía, en Huelva, ¿cómo crees que otras empresas, el talento, la gente que hay aquí, si está preparada? ¿Hay empresas que puedan tirar para adelante con todo esto sin tener que recurrir a otras empresas de fuera? ¿Y qué crees que se debe potenciar para que se quede aquí, para que crezca toda esa economía en la zona? Hombre, es cierto que quizás ahora mismo la relación en estas cuestiones muchas veces viene a través de las universidades, que, oye, es una vía buena. Y yo creo que esto de los aceleradores tenemos que darle una vuelta. El problema muchas veces, y tú lo sabes también por tu empresa, que las centrales nuestras de compra y las centrales de informática habitualmente están centralizadas. Y se hacen contratos corporativos para cosas que dicen, si esto es un proyectito un poco particular, y vamos a hacerlo con gente de aquí. Porque yo necesito gente en la banda, digamos, para poderlo sacar cuando el partido lo pida. Y tenemos que pensar que no solo hay que tener las grandes consultoras, digamos, sino que hay empresas más pequeñas que te pueden, a lo mejor el tío se especializa mucho en edge computing, por decir una cosa, y oye, pues igual sabe y está más puesto en eso que alguien que te venga de McKinsey, ¿sabes? Entonces, yo creo que hay como una penumbra entre nosotros como empresas tractoras y esas pequeñas empresas que están empezando importantes. Y ahí sí que es verdad que a nivel de Huelva, en particular de la asociación que somos la IQB, algo tenemos que pensar, porque creo que nos va a hacer falta, ¿eh? Pero lo primero es hablar con nuestros señores de Madrid y que de verdad esas cosas nos las dejen localmente activar. Pero ahí estamos ya con la ciberseguridad y esas cosas. O sea, por eso te digo que muchas veces eso de la ciberseguridad es una excusa para fastidiar muchos desarrollos que localmente se pueden hacer, pues para mi gusto mejor. Yo en mis tiempos, cuando se podían hacer las cosas de otra manera, pues hacía cosas con empresas locales y eran unos cracks, ¿sabes? Pero ahora mismo es que, sinceramente, es que no las conozco, ese es el problema. Y después te encuentras que la mejor pyme de España, pues es una empresa de Huelva que se llama Siberi, ¿vale? En un desarrollo de esto totalmente 4.0, o sea, y es de Huelva. O sea que y ahí yo creo que tenemos un gap que tenemos que resolver las empresas y bueno, también ellos que se vengan a publicitar, ¿no? Pero sí que es verdad que hay falta un nexo. Esto va a durar más de lo que al final, así más como he dicho yo que como tú decías. Va a ser un almuerzo más que un desayuno, pero bueno. ¿Eh? Así que pues nada. Muchísimas gracias a todos, ¿eh? Os habéis portado muy bien.